Tenemos a José Ernesto de Vares desde Santiago, hoy en los estudios con nosotros para que nos comente la segunda parte de un reportaje que se inició precisamente la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Precisamente las irregularidades que la semana pasada pudimos describir en cuanto a los contratos de 2 empresas recolectoras de basura en Santiago ha picado y se ha extendido como tú bien dijiste. Ese es el eslogan. Bueno, vamos a ver esa parte, pero también tenemos otra parte de unos apartamentos. Así es, hay varias irregularidades precisamente porque los apartamentos, a menos de 100 días de ser entregados precisamente por la alcaldía, ya presentan una serie de grietas y de problemas estructurales. Bueno, en la primera parte no se obtuvo la entrevista del síndico de Santiago porque por una u otra razón no se pudo coordinar. Teníamos entendido que esta semana el síndico Cerulle iba a dar la entrevista, pero no fue así tampoco, José. Te puso a unos asistentes, creo, ¿verdad? Así es, el secretario de la alcaldía de Santiago y el encargado del ecoparque de Rafey fueron quienes nos recibieron en la alcaldía para hablarnos sobre las denuncias y dar respuesta a lo que nosotros expusimos en el trabajo de la semana pasada. Pues vamos a ver esta segunda parte y una ñapa. Así porque es. Como dice José Ernesto, esto pica y se extiende. A pesar de ser recibidos en la alcaldía, aún quedan sin explicación las violaciones al artículo 14 de la Ley de Compra y Contrataciones, así como los alegatos de que los contratos con ESEMSA y Urbacer, ambas propiedad de los empresarios Anthony Marte y Sandy Filpo Fernández, también violan el artículo 50 de la Constitución Dominicana, que aborda el tema del monopolio. Los licenciados Ramón Pichardo y Nelson Carela se limitaron a decirnos que de haber incurrido en una violación no había culpa de la alcaldía, sino de los asesores de la Dirección Nacional de Compras y Contrataciones que participaron en el proceso. Según Nelson Carela, director del vertedero de Rafey, la alcaldía realizó una licitación transparente, conforme a los mandatos reglamentarios de la Ley 170-07, que remite a la Ley 340-06. El alcalde Beto Cerulle no hace más que dar cumplimiento fiel a lo que establece la Ley 176-07. Esta ley, indica Carela, está sujeta a un nuevo procedimiento dentro de las licitaciones. Luego ya de que la Dirección Nacional de Compra y Contrataciones ya certifica correcto el proceso, entonces se va a la sala, al Consejo de Regidores, a presentar a modo de informe. Es decir, que los regidores, en este caso los concejales, no tienen la facultad de aprobar o rechazar. Esta interpretación de la ley es totalmente opuesta a la expuesta por Domingo Ureña, regidor del Partido Acción Liberal. A esto, Carela agrega: los concejales están en la facultad como veedores públicos, simple y llanamente de observar el proceso, y si hay una violación en el procedimiento, entonces ya ellos pueden hacer un llamamiento o pedir la revocación de eso. Por sus declaraciones, podemos afirmar que los regidores tienen la facultad de pedir la revocación de un contrato cuando los intereses del municipio se ven afectados por irregularidades, violaciones, etc. Amparados en esa premisa y, como presentáramos en nuestro trabajo anterior, un informe realizado por una comisión especial de voceros y el presidente del Consejo Provincial, con fecha 5 de julio del 2012, indica que luego de una revisión minuciosa y tras un recorrido de las instalaciones que comparten ESEMSA y Urbacer, se pedía la exclusión de ESEMSA del proceso de adjudicación de contratos por comprobar que ésta no cumplía con el pliego de requisitos debido a anomalías detectadas en sus operaciones. Pero, evidentemente, ese informe cayó en oídos sordos. Qué conveniente. Tampoco obtuvimos una explicación razonable sobre la dualidad de ESEMSA y Urbacer, que comparten desde parque vehicular hasta personal, y cómo estas empresas hermanas obtienen contratos por separado, en vez de otorgar un contrato único. A pesar que fuimos en horas de la mañana y de la tarde, las evidencias eran las mismas descritas por la denuncia que recibimos. No existe ni un solo vehículo identificado como ESEMSA y el deterioro es más que obvio. Empleados con conocimiento del manejo de ESEMSA nos confirmaron que el campamento cuenta con 14 camiones en operación, todos marcados como propiedad de Urbacer y ninguno como ESEMSA.
Sobre esta situación, el director de operaciones del vertedero de Rafey nos dice: como son empresas afines y en el mismo documento que tú mostraste de constitución de la compañía se señala de que UV Acer es accionista de Esensa, sí, y por ende quizás esa afinidad, que no es la parte que a mí me corresponde cuestionar, y el cuestionamiento suyo es bueno y válido, ¿no?, como munícipe y de los regidores esa parte, porque hay que cumplir no solamente con el fondo, sino también con la forma. Cuestionamos en repetidas ocasiones sobre la carencia de SEMSA en materia de camiones para cumplir con las responsabilidades contractuales. Es más, estas carencias datan del mismo día que se firmó el contrato con ESEMSA, una acción cuestionable que pone en evidencia el mal manejo de los recursos del Estado, y la alcaldía admite la existencia de esas deficiencias en el servicio. La parte nuestra, aquí que la queremos señalar, aclarar, es que ellos sí prestan un servicio, ¿no? Sí están cumpliendo. Deficiente claramente. Claro. Los señores Pichardo y Carela admitieron que existen violaciones al contrato suscrito por la empresa y la alcaldía, aduciendo que dentro de ese contrato, por ejemplo, se estipula una renovación del parque vehicular, renovación que hasta el día de hoy no ha sucedido. Las irregularidades se amontonan, pero, a pesar de todo esto, Carela nos asegura que el problema con las empresas recolectoras es de forma y no de fondo. De su parte, el alcalde Cerulle se limitó a enviar un comunicado de prensa titulado «Alcalde Gilberto Cerulle niega favoritismo con compañías recolectoras de basura. Afirma Santiago y la gestión que dirige tienen enemigos por intereses económicos», donde da respuesta al trabajo que realizamos la semana pasada. Empero, solo hace mención genérica del asunto, sin abordar los cuestionamientos directos que le hacemos sobre las irregularidades presentadas en nuestro programa. Lo que se le olvidó decir a Gilberto Cerulle es que los empresarios Anthony Martí y Sandy Filpo, dueños tanto de SEMSA y de Urbacer, fueron contribuyentes en su campaña por la alcaldía y actualmente son asesores del alcalde de Santiago. Lo que la alcaldía sí pudo establecer de forma clara fue su respuesta sobre los cuestionamientos que hicimos a propósito de los pagos realizados a SEMSA, demostrando con documentos que esos pagos correspondían no al tonelaje recolectado necesariamente, sino a facturas incluso retroactivas. Con eso quedamos satisfechos, pero solo en ese punto. Y mientras el tema de los contratos está a punto de llegar a su ebullición, esta situación no es la única que actualmente envuelve a la administración del Cabildo de Santiago, ya que esta semana los residentes del complejo habitacional Colinas del Yaque, obra construida por la alcaldía para beneficiar a los moradores del Hoyo de Julia a un costo de 111 millones de pesos, denunciaron el deterioro de esta construcción, esto a menos de 100 días de haber sido entregados a los inquilinos. Grietas en las diferentes estructuras, filtraciones en el techo, paredes, fachadas, baños y fregaderos, hundimiento de aceras, falta de iluminación en las áreas comunes y, para variar, un vertedero de basura improvisado son el denominador común de esta obra. ¿Acaso lo más impresionante es que las aceras y paseos correspondientes a los edificios se están separando, literalmente abriéndose en dos? El arquitecto Roque Nelson Rodríguez, expresidente del CODIA en su regional norte, exdirector de Planeamiento Urbano en Santiago y actual miembro de la Comisión de Uso de Suelo del Plan Estratégico de Santiago, nos dice sobre este proyecto. Una obra que rompe todos los parámetros de la ilegalidad en lo que se refiere al sector construcción. Los problemas que presenta la obra son diversos y las irregularidades en el proyecto habitacional Colinas del Yaque son innumerables. Asimismo, no entendemos cómo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones permitió que se continuara con una obra que carece de la licencia correspondiente. Desde su punto de vista técnico y especializado, el licenciado Rodríguez enumera las diversas irregularidades en que incurrió la alcaldía al realizar este proyecto. No es la más correcta, ya que está en una colina completamente y donde los cortes que se hicieron de terreno no fueron los más adecuados. No se hicieron, por ejemplo, estudios de suelo para la edificación. Es una obra que se hizo sin planos aprobados, no tiene licencia de construcción, no tiene la supervisión
especial que debe dar la Oficina de Obras Públicas del Gobierno Central. La construcción de estos edificios de apartamentos, según un documento preparado por la alcaldía, estuvo a cargo del Departamento de Obras Públicas Municipales del Cabildo, con una ejecución directa de obras de infraestructura y servicios. Mediante esta modalidad, se asignaron contratistas para realizar la obra y no se licitó ni un solo centavo. Esto constituye una flagrante violación a la Ley de Compra y Contrataciones de Obras del Estado. Rodríguez nos afirma lo siguiente. Ahí no se hizo ningún tipo de licitación. El ayuntamiento, cuando pasa una obra de 2 millones de pesos, tiene que ser una obra licitada, que entre en compañía competente para realizar dicha obra. Como si fuera poco, fue la misma alcaldía que supervisó este proyecto, lo que significa que, tal y como muestran las imágenes, se hizo un trabajo pésimo tanto en la construcción como en la supervisión. Es más, nosotros nos preguntamos cómo los representantes del Poder Ejecutivo en la provincia de Santiago permitieron al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, asistir a la inauguración de una obra que está viciada con irregularidades de cabo a rabo. No se puede llevar un presidente de la República a inaugurar una obra que carece de legalidad. Sin importar desde el prisma con que se mire, la administración de la Alcaldía de Santiago no da pie con bola y ninguna institución del Estado interviene ante hechos que rayan en desfachatez descarada. Y esto pica y se extiende.